¿Cómo empieza? Rubí, ayúdame, ¿qué dice? La empresa Los Cuarentenos S.A. nos proporciona los siguientes saldos o movimientos. Número 1. La empresa se constituyó en enero del 2017. Ok, En octubre del 17 pagó dividendos por 100,000. ok. Entonces, primera cosa que nos tenemos que preguntar, si la empresa se fundó en el 2017 o inició operaciones en el 2017, y en octubre de ese año 2017 pagó dividendos, ¿había CUFIN? Pues no. No. CUFIN, sabemos que utilidad fiscal del ejercicio completo. Y entonces, si pagas ante lo que dice el artículo 10, sobre una base piramidal, ¿no? Si ustedes tienen a la mano ahí el texto de la ley o el archivo de Excel que les mandé con la fórmula, dice ahí que, bueno, ese no viene, ¿no? Pero en la ley sí. En el artículo 10 dice que al importe del dividendo, que en este caso son 100,000 pesos, tenemos que calcularle un impuesto, pero antes hay que piramidarlo multiplicando por el factor de 1.4286. Bueno, si hacemos esa multiplicación nos va a dar que la base entonces del impuesto es igual a 142.860 y la tasa del artículo 9 es el 30%. Entonces el impuesto sobre la renta que se va a generar por haber pagado ese dividendo en octubre es igual a 142 por el 30%, son 40.858, 860, pues, que nos quedan los 100,000 libres, ¿no? Pues este es el ISR sobre el dividendo que no venía de la CUFI, no venía de la cuenta de utilidad fiscal neta, ¿no? Entonces, no había. Ok. Primer situación que tenemos que haber determinado. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Por qué hicimos esto? Porque no había CUFIN. ¿Por qué no había CUFIN? Porque es el primer ejercicio, y aunque no hubiera sido el primero, si no hay utilidades fiscales anteriores que ya pagaron impuestos, pues no hay de dónde tomar un dividendo gratuito, pues un dividendo sin impuesto adicional. La buena noticia es que este ISR que está aquí, que vamos a pagar, si es que en ese año nos da impuesto pagar. Otra cosa, este dividendo se pagó en octubre de 2017. El, el pago provisional de el pago provisional de este impuesto que nos sale a cargo aquí es a más tardar el día 17 del mes siguiente, o sea, el 17 de noviembre del 2017, debimos haber pagado estos 42,858. Mireli, ¿qué dice? ¿Qué más dice el ejercicio? ¿No está por ahí? Dice, la utilidad fiscal del 2017 fue de 120,000. Lo no deducible de ese ejercicio fue 25,000. Ok. Entonces, tenemos la utilidad fiscal, ¿no? Estamos ahora en el ejercicio 2017 y vamos a calcular eh, el resultado fiscal y el impuesto y el ISR de ¿Alguien más se me congeló?
no hubo utilidad en 2016. Entonces, la utilidad fiscal dice Mireli que son 120,000 pesos. ¿Cómo se calcula la utilidad fiscal o el resultado fiscal? A la utilidad fiscal le restamos las pérdidas de ejercicios anteriores, que no hay, 0. Y eso me da el resultado fiscal de 2017. Y el resultado fiscal en este caso coincide con la utilidad fiscal porque no hay pérdidas, ¿verdad? Entonces, menos las pérdidas, resultado fiscal 120. Y esto, el resultado fiscal, me va a hacer que pague un impuesto sobre la renta del ejercicio. Y el impuesto sobre la renta va a ser 6,000 pesos de ISR del ejercicio 2017. Ahí vamos bien, ¿no? Porque es algo que hemos dicho muchas veces durante el semestre. Al ISR del ejercicio le vamos a restar los pagos provisionales, pero pues no hay, ¿no? No tenemos. Pero también le podemos, aquí es donde podemos acreditar el ISR que pagamos en el dividendo, que fueron 42,858. Vamos a acreditar ISR del dividendo. ¿Y cuánto voy a acreditar? Pues tengo de saldo 42,000 que puedo fiscal, ¿no? O al ISR por pagar. Okay. Entonces, a mí ahorita lo que me interesa es calcular la CUFIN. ¿Qué más sigue después? Hay utilidad fiscal de 120,000 y no deducibles 25. ¿Qué más? ¿Qué otro dato hay ahí? En el 2018 pagó en mayo la PTU a sus trabajadores. ¿El 2018? Sí, ya son datos del 2018. Ok, bueno, muy bien. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es calcular. Profe, pero los no deducibles que salieron del 2017, aquí. Ok. Ya, los no deducibles ya están restados en la utilidad fiscal. Acuérdate que dijimos ahorita que la utilidad fiscal del ejercicio sale de. Voy a abrirle 2 rengloncitos aquí, nada más para recordarlo. Sale de decir ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. ¿De acuerdo? Entonces, los ingresos acumulables vamos a suponer que fueron 1,000,000 de pesos. Estoy inventando, ¿eh? Y las deducciones autorizadas fueron 880,000. ¿Eh? Negativo, menos 880,000. Entonces, ¿cuánto es la utilidad fiscal? 120. Pero ojo, aquí en las deducciones autorizadas son los gastos deducibles. En las deducciones autorizadas no tenemos los no deducibles. O sea, aquí en este cálculo no tendría yo por qué restarle los no deducibles todavía, porque ya están restados de las deducciones, pues no están incluidos en las deducciones. ¿Está claro? Aquí en las deducciones están las compras que sí deduje, el costo de ventas, las devoluciones y rebajas sobre ventas, los gastos netos de descuentos. Pero aquí en las deducciones no están las partidas no deducibles. No están, pues. ¿Sí? Bueno. Esa parte ojalá no los confunda, porque ahora cuando calcule la utilidad, eso a veces es lo que los confunde, ¿no? La utilidad fiscal neta, no porque se llame utilidad fiscal, va a ser la misma utilidad fiscal que aquí, pues. Esta es, hagan de cuenta, un personaje diferente. Usa muchos datos de acá, pero es un personaje de cálculo diferente. La utilidad fiscal neta se obtiene de restar, ¿sí?, al resultado fiscal, dice el cálculo. ¿Sí? Es el resultado fiscal del año 2017.
En este caso son 120,000, que coincide con la utilidad porque no hubo pérdidas, pero es resultado fiscal. Restarle, a ver, ayúdeme, Abraham. ¿Anda por ahí, Abraham? Sí, maestro. A ver, Abraham, ¿qué dice la ley que tengo que restarle el resultado fiscal para sacar la UFIN? No tengo la ley a la mano, profe. ¿Quién la Pero, tiene a la mano? Yo Se, digo, se debe restar lo no deducible, el ISR pagado, y el PTU. el PTU pagado Ok. también, dividendos. Entonces, al resultado fiscal le voy a restar el ISR. ¿Qué dice la ley? A ver, léamela, Daniela. Dice, ¿En qué artículo es? es el artículo 10. Ah, ok, gracias. De nada. Ahí se me perdió el párrafo. Pero quiere que lea cómo dice que o sea, que es la ley. Sí. Para Para los calcular la UFIN. efectos de lo... Aquí está. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo se considera utilidad fiscal neta del ejercicio la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio el impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta ley. El importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en las fracciones 8 y 9 del artículo 28 de la ley citada. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción primera del artículo 9 de la misma. Y el monto que se determine de conformidad con el siguiente párrafo. Ok. Dividendos en extranjero. Que no. Ok. Entonces, dice que la UFIN se va a calcular restándole el resultado fiscal el ISR pagado. ¿Y cuál es el ISR pagado en el ejercicio? 0. Porque no está efectivamente pagado, ¿no? Se acreditó. Entonces, si ustedes tenían que haber pagado 36, pero acreditaron 36, entonces no pagaron nada. Entonces el ISR que vamos a poner aquí es 0. No pagamos nada. Y luego las partidas no deducibles, dice que fueron 25,000 en los datos que les dicté. Y PTU no hay. Entonces, dividendos en el extranjero tampoco no hay. Y entonces la UFIN del 2017 va a ser la cantidad que resulte de 120,000 menos el ISR pagado, menos los no deducibles, menos la PTU, menos los dividendos. 95,000 de UFIN. Pero hay algo más. ¿Qué más dice el siguiente párrafo ahí para calcular la UFIN? A ver, voluntarios. Váyanse a la tabla que les mandé en Excel de los conceptos que se restan, como una especie de fórmula ahí. Quiere que lea lo que puso abajo la nota. Cuando la suma del Sí. impuesto sobre la renta pagado en términos del artículo 9 de esta ley, las partidas no deducibles para efecto del impuesto sobre la renta, excepto las que ya leyeron. Pero es lo mismo que acaba de leer, profe. No, hay otra partida ahí que tienen que recordar. Viene en el artículo, viene en el artículo 10, creo que el Creo que último párrafo. dijo que el acreditamiento del ISR piramidado. Ah, ¿qué dicen? Ah, no, eso no lo sé. El artículo, Yo lo tengo apuntado en mi váyanse, cuaderno. en el material está en el Profe. artículo 10. Mándenme. No es el
ISR acreditado en el año proveniente del ISR A pagado ver, por ¿qué dividendo. dicen? ¿Qué artículo es? El El 10. artículo 10 de Es que A dice, el ver, monto que se fracción 2. determine conforme al párrafo anterior sea mayor al resultado fiscal del ejercicio, la diferencia se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que se tenga al final del ejercicio o, en su caso, de la utilidad fiscal neta que se determine ¿Qué en está- los siguientes ejercicios. ¿qué Hasta estás leyendo, agotarlo. Daniela? El artículo 10. Sección primera. Profe, la A ver, fracción ¿quién? 2. Yo A la ver. fracción 2 le... A ver, Para los efectos, sí, adelante. para los efectos del artículo 77 de esta ley, en el ejercicio en el que acrediten el impuesto conforme a la fracción anterior, los contribuyentes deberán disminuir de la utilidad fiscal neta calculada en los términos de dicho precepto la cantidad que resulte de dividir el impuesto acreditado entre el factor 0.4286. Ok, entonces, en este caso, ¿estamos en esa situación? Sí, porque se acreditó, ¿no? Ajá. Entonces, vuelva a leer, por favor, Abreu usted ahora, porque también lo traía usted ya listo. Para determinar la utilidad fiscal neta que se refiere a este párrafo, se deberá disminuir, en su caso, el monto que resulte de los términos Tiempo, de la... pausa. ¿Cómo empieza el párrafo? Dice, para determinar, otra vez, La utilidad fiscal. ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Determinando la utilidad fiscal neta. ¿Sale? Vuélvelo a leer, empezar. Para determinar la utilidad fiscal neta a que se refiere este párrafo, se deberá disminuir, en su caso, el monto que resulte en los términos de la fracción segunda del artículo 10 de esta ley. Ajá, fracción segunda del artículo 10 de la ley. Ajá, se tendrá que disminuir, dice. Ajá. ¿Qué O más? sea, entre paréntesis, o sea, el ISR acreditado en el año ¿Sí dice ahí? proveniente, pues es el que nos mandó usted. Ajá, estás viendo el Excel que les mandé como una especie de fórmula, ¿no? Ahora, por favor, Valeria, váyase por favor entonces a eso que hace referencia a Abreu del artículo 10. ¿Qué dijiste, Abreu? Fracción 10, fracción segunda del artículo 10. Fracción segunda del artículo 10. ¿Qué dice Valeria ahí? Para los efectos del artículo 77 de esta ley, en el ejercicio en el que acrediten el impuesto conforme a la fracción anterior, A ver, estamos en ese caso, tiempo. Estamos en ese caso. Estamos en el ejercicio en el que se acredita el impuesto que pagamos. ¿Eh? Sí, aquí está, ¿no? Son los 36,000 que estamos acreditando. Entonces, en este año aplica eso que estás leyendo, ¿eh? Vuelve a empezar y ya no te voy a interrumpir. Para los efectos del artículo 77 de esta ley, en el ejercicio en el que se acredite el impuesto conforme a la fracción anterior, los contribuyentes deberán disminuir de la utilidad fiscal neta calculada en los términos de dicho precepto la cantidad que resulte de dividir el impuesto acreditado entre el factor de 0.4286. Órale. Entonces, el impuesto acreditado lo voy a poder restar aquí en el cálculo de Lufin. Lo debo restar más bien. Y entonces, si el impuesto acreditado en este año fueron 36,000, dice que antes de restarlo, este impuesto de 36,000 pesos, lo tienes que dividir entre la fracción de ¿qué? 4286. Y al dividirlo, se convierte en 83,994. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces lo que voy a restar aquí son 83,994. Y entonces la UFIN de este ejercicio, porque lo que nos leyó Abreu es que decía que, y Abraham, era que teníamos que restar a la UFIN el impuesto, lo que marcaba la fracción segunda del artículo 10. La fracción segunda del artículo 10 dice que piramidemos dividiendo entre .486 el impuesto acreditado. Y entonces la UFIN realmente se va a disminuir por eso y nos va a quedar una miseria, ¿no? De 11,006 pesos. Entonces, ¿cuánto es la CUFIN hasta este momento? 11,006.
Ok, es cero, ¿no? Pues bueno, Cero, no voy a actualizar nada porque es cero. Y a la UFIN actualizada al fin de año, le voy a agregar, ya ahora sí, a la CUFIN actualizada al fin de año, le voy a agregar la UFIN que obtuvimos en el ejercicio, ¿no? Entonces, en una cuenta de T, ustedes lleven el acumulado de la CUFIN. Si tuviéramos aquí la cuenta, la CUFIN, así lo voy a poner, ¿no? Ya con confianza la voy a tutear, ¿no? Es la CUFIN. Y entonces la CUFIN, si fuera una cuenta, como decíamos ayer, acreedora, porque representa utilidades, aquí agregaríamos el primer concepto que iría a la CUFIN, que serían 11,006 pesos. ¿Sí? Muy bien. Ya vamos avanzando. ¿Hay dudas hasta ahorita? A ver. Maestro, Sí. si hubiera UFIN anteriormente, Ajá. tendría que actualizarla y luego sumar la UFIN del 2017. Sí. O sea, sí. Y eso viene en lo que leímos ayer, ¿no? Primero, la CUFIN que tengas se actualiza al final del ejercicio. Dice, desde la última actualización hasta el último ejercicio del año en el que estés calculando, ¿no? Incluso te dice antes de agregar la UFIN nueva, ¿no? y por Luego ejemplo, cuando ya lo actualizas, ¿cómo modificas el saldo en la cuenta? Pues nada más No, quitas el primero saldo anterior. Cuando primero lo actualizas. actualizas. Ok, por ejemplo, vamos a poner que hubiera 100,000 pesos, 200,000 pesos de CUFIN ya en la cuenta. Así. Que estaba actualizado hasta diciembre del 16 ahí. Entonces, primero, agarras el saldo de 200,000 pesos, lo multiplicas por el factor de dividir diciembre del 17 entre diciembre del 16, ¿sí? Y la diferencia la agregas a la CUFIN. O sea, el monto que se incrementa por la inflación, Okay. lo agregas a la CUFIN. Ok. Y luego ya le sumas los 11,006 de la UFIN del ejercicio. Muy bien. Gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en el texto, Rubí, por favor? La utilidad fiscal del 2018 es de 400,000 y los no deducibles 40,000. Ok, primero hay un pago de PTU. Roberto, Enrique está por ahí. Sí. O sea, que después de que ya terminamos el año, Roberto, ¿qué dice el texto que les dicté ayer? Déjamelo abro. Bueno, venía lo de la PTU que pagan a los trabajadores, ¿no? Nomás vamos a identificarla por aquí para que no se nos vaya a olvidar. Que hay una PTU pagada a los trabajadores en mayo de 2018, dice ahí. ¿Cuánto le pagamos? ¿El 10% de qué? De la Del utilidad resultado. fiscal. De la utilidad fiscal del 2017, que fueron 120,000 20,000. por el 10%. Entonces, Son 12,000. en mayo del 18 pagamos 12,000 pesos de PTU. ¿La PTU juega para algo en el dividendo o en el CUFIN? No. ¿verdad? Para determinarlo. Ahorita no afecta la CUFIN, pues. Va a afectar el cálculo de la UFIN que hagamos, pero no afecta, ahorita de entrada, el pago que hagamos de ella no disminuye nuestra CUFIN, ¿no? Porque son conceptos independientes. Cuando se disminuye la CUFIN es cuando a los socios le pagamos dividendos, nada más, no a los trabajadores. ¿Vale? Siguiente, por favor, está. Tú mismo, Roberto, continúa leyendo el texto. La utilidad fiscal de 2018 fueron 400,000 pesos y los no deducibles 40,000. Ok, entonces vamos a calcular ahora, usando más o menos el mismo formato que usamos aquí arriba, vamos a calcular la utilidad fiscal del 2018. Vamos a ver cómo nos va. Una banda aquí afuera de la casa. Ejercicio 2018, vamos a calcular el ingreso, bueno, esto lo inventé. ¿Cuánto es la utilidad fiscal, Roberto? 400,000. 400,000. Ok. Bueno, entonces, ¿tenemos pérdida de años anteriores? No. ¿Verdad? No hay. Porque el año anterior fue el primero,
y utilidad fiscal. Entonces, el resultado fiscal es 400,000. El ISR, el ejercicio es el 30%, o sea, 120,000 pesos. Ejercicio 2018. Y tenemos que pagar 120,000, pero podemos todavía acreditarnos la diferencia del ISR que pagamos aquí arriba, ¿se acuerdan? Que habíamos pagado 42,858. De esos 42,000, ya nos habíamos acreditado 36. ¿De acuerdo? Entonces todavía teníamos un saldo que podemos acreditar de 42,000 que pagamos menos 36 que acreditamos, de 6,858. Y lo podemos acreditar ahora en el 2018, ¿sí? Porque dice ahí el texto que se puede acreditar en el año en que lo pagues o en los dos siguientes. Entonces, son los 6,858 que podemos restar. Y lo que vamos a pagar de ISR en el ejercicio son 113,142. Bueno, eso es el resultado del ejercicio y el impuesto que nos sale a pagar. Y vamos a acreditar 6,858. Y para efecto del cálculo del UFIN, piramidado, son 16,000 pesos. Bueno, entonces, ¿cómo calculo ahora tiempo, algo estoy haciendo mal. Aquí en este cálculo, no es cierto, porque ya les di la utilidad fiscal yo. La utilidad fiscal está disminuida por la PTU, ¿verdad? Bueno, entonces en el cálculo de la UFIN del 2018, voy a usar el mismo formato que usamos aquí arriba. Lo voy a poner aquí abajo. Pues tenemos que el resultado fiscal son 400,000 pesos. El ISR pagado, ahora sí hubo ISR pagado porque fue mayor el impuesto sobre la renta que el acreditado. Las partidas no deducibles son 40,000 pesos, dice Roberto. La PTU pagada son 12,000 pesos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál sería? El dinero del extranjero no hay. La UFIN del ejercicio sería la diferencia entre el resultado fiscal menos el ISR, menos las partidas no deducibles, menos la PTU. Serían 234,858. Y lo que podemos, y debemos restar el ISR acreditado en el periodo, pero piramidado, que son los 16,001, son 18,857 la UFIN del 2018. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya estamos, no hay otra cosa, vean, en lo que les dicté, y entonces este UFIN se va a ir a la CUFIN. Este UFIN se va a ir a la CUFIN. La tenemos aquí arriba, ¿no? Ahorita en la actualidad tenemos 11,006, y antes de agregar la UFIN del 2018, tenemos que actualizar esos 11,006. ¿Cómo lo vamos a actualizar? 11,006 los vamos a multiplicar por el índice nacional de precio al consumidor de diciembre del 2017, que es la fecha que estaba actualizada, que es cuando la terminamos, ¿sí? Hasta diciembre del 2018. Entonces dividimos el índice más reciente entre el índice más viejo. Y tienen por ahí los factores a la mano. 103.0220. ¿Pero dos qué? 0. Ah. Y 98.273. Y 98.273. Ok. Entonces, si dividimos esto hasta el cuarto dígito, sería tendríamos 1.0483. Entonces, si yo multiplico, los 11,006 que había de la CUFIN por el factor de actualización, me da 11,537. Ya la CUFIN actualizada. Póngale mute ahí, por favor. Ok. Si yo a la CUFIN, algo me pasó aquí, a la CUFIN actualizada, que fueron
11,537. Le resto la que tenía en la cuenta de diciembre del 17. Me da una diferencia de 532. Entonces, antes de agregar la UFIN nueva, yo le tengo que agregar la actualización. Esta era la UFIN del 2017. Y la actualización serían el diferencial de 532. Hasta este momento, yo tengo entonces una UFIN actualizada aquí de 11,537, que es la misma ya que calculamos, ¿no? Y ahora sí, ya actualizada, le agrego la UFIN nueva del 2018. Aquí está. 118,000. Pues a esta fecha, la UFIN que hay serían 230,394. ¿Una pregunta? Fácil, ¿verdad? Ya traducido con números se vuelve más fácil, ¿no? Maestro, o sea que en el Excel que nos envió, Sí. la primera parte que nos puso más o menos, ¿eso no se hace? ¿O ya lo hicimos? Aquí lo hicimos, verás, repásalo. A ver, espérame. Maestro, ¿Mandé? yo tengo una duda. Se acaba el tiempo, ¿eh? Sí. ¿A qué hace referencia la parte que dice fracción 2 del artículo 10? O sea, eso no lo entendí. Bueno, si lees la fracción 10 del artículo, la fracción 2 del artículo 10, te dice que el ISR que acredites, o sea, primero que vas a pagar un ISR caro cuando no haya PUFIN y pagues dividendo. Y ese ISR que pagues lo puedes acreditar en otros años. En el año que lo acredites, tienes que, ese dividendo que acredites, ese ISR que acreditaste, lo vas a restar de la UFIN